Bueno, saludo muy especial para todos. Hoy vamos a hablar del arranque estrella triángulo. Un arranque que lo que permite es disminuir el efecto del pico de corriente que se genera a la hora de arrancar un motor. Todos sabemos que cuando un motor arranca consume más o menos o genera un pico de corriente entre 5, 7, 9 veces la corriente nominal del motor. En realidad, este pico de corriente va a depender mucho de la tracción mecánica que esté generando el motor o del sistema que esté moviendo este motor. Por lo tanto, es importante saber que cuando no hay un arranque suave, no hay un variador de velocidad o no hay un estrella triángulo en motores de alto consumo o de alto torque, ¿qué puede ocurrir? Que afectemos los rodamientos, que por altas temperaturas al arranque en el tiempo podamos perder aislamiento en el motor o también afectaciones mecánicas en el sistema que esté moviendo este motor. Por eso es muy importante que lo podamos implementar. Vamos a hacer un paso a paso de cómo vamos a implementar este sistema o este control. La idea es que estemos muy atentos para que podamos aprender a implementarlo. Bueno, vamos a iniciar con lo que es nuestro sistema de control. Este es el primer, vamos a hacer el video en dos fases, control y potencia. Nuestro sistema de control, aquí tenemos un plano que encontramos en internet. Aquí tenemos unos elementos con los que quiero explicar algo relacionado con lo que está en este plano. Es un plano general, pero vamos a encontrar quizás nomenclaturas diferentes y la idea es que sin importar la nomenclatura nosotros hagamos la conexión. Aquí tenemos un contactor que, como ustedes lo pueden ver, tiene su bobina A1 y A2 y tiene contactos NC, que es un contacto normalmente cerrado, y NO, que es un contacto normalmente abierto. Los tiene integrados en el contactor, pero el contactor que nosotros, o los contactores que vamos a usar, no los tiene integrados, los tiene, digamos que los tiene separados. Aquí tenemos un contacto que es un normalmente abierto y aquí tenemos dos contactos que son normalmente cerrados. Este es un contacto de seguridad. Aquí va a ir el contactor a la derecha y un contactor a la izquierda. Y aquí vemos una flecha que dice que este es el contacto cerrado del contactor de la derecha y este un contacto cerrado del contactor de la izquierda. Aquí tenemos dos temporizadores diferentes y vamos a ver aquí cómo vamos a plantear este sistema. Todos los contactores, los pilotos y el temporizador son a 110 volts. Por lo tanto va a entrar la fase por aquí y por aquí va a entrar el neutro. Con la fase vamos a llegar con un cable al 95 de nuestro protector térmico y vamos a salir por el 96. Este contacto cerrado, cuando se excede la corriente, yo aquí puedo setear la corriente y cuando se excede la corriente que tengo seteada, este contacto se abre y se apaga todo el circuito. Ese es el sistema de protección, por eso nunca o no debemos obviarlo. Siempre debemos conectarlo a un protector térmico o a cualquier otro sistema de seguridad. Puede ser también un guardamotor. Salimos por 96 y en 96 vamos a nuestro contacto normalmente cerrado, que es un pulsador stop. Salimos del stop, en este caso dice que salgo por el 2 y llegamos al start, a nuestro pulsador start. Dice que entramos por el 3 y salimos por el 4, pero lo que vemos es que hay un paralelo. Paralelo a este pulsador hay un contacto que es 3 y 14 de KM1. ¿Qué es? Es el contacto auxiliar. En este caso, digamos que si este es KM1, el contacto auxiliar sería este 13 y este 14, que es de este contactor. ¿Para qué se utiliza ese contacto auxiliar? Se utiliza para que cuando yo pulse el start, se energiza mi contactor y al energizarse el contactor, este contacto pasa a ser cerrado. Cuando yo libere el start o lo quite, automáticamente pues esto va a seguir fluyendo, la corriente va a seguir fluyendo y el contactor va a seguir encendido. Solo se apaga cuando presione el stop o cuando se me dispare por algún motivo el protector térmico. Listo. Seguimos, ya está esto conectado. De este 4 conectamos nuestro temporizador al A1 y de este A1 sacamos una conexión a nuestro contacto común. Aquí es donde viene lo importante de lo que les quería mostrar aquí. Dependiendo del temporizador que ustedes usen, así va a ser su punto común. Lo importante es que independientemente del número que tenga, ustedes identifiquen el común. Por ejemplo, en este temporizador, el común es el 8. Y en este temporizador, el común es el 17. Y en un temporizador de color negro, por ejemplo, de los que son de Schneider, el común es un 15.
Aquí vemos este 15 que es común, y ese común va a tener un contacto cerrado y va a tener un contacto abierto. El contacto cerrado es el que vamos a conectar al contactor estrella y el contacto abierto lo vamos a conectar al contactor triángulo. ¿Por qué? Porque este es un on the life. Quiere decir que si yo le pongo 10 segundos, cuando yo presione Start, automáticamente va a empezar a contar y a los 10 segundos estas posiciones van a cambiar. Contados 10 segundos, entonces este que está cerrado se va a abrir y este que está abierto se va a cerrar. Obviamente el primero en esos 10 segundos va a estar conectado el estrella, pero después de 10 segundos esta estrella va a salir y va a entrar el triángulo. Así funciona, ¿sí? Entonces, de acuerdo a las nomenclaturas, pues nosotros vamos a ir entendiendo esto. Entonces, entramos por 15 o por 8 y salimos por 15, por 8, por 17, dependiendo de qué común sea, y salimos por 16 o salimos por 5, dependiendo del temporizador. Lo importante es que sepamos qué es el contacto cerrado. Y de allí vamos a salir a algo bien interesante que quiero que ustedes entiendan. Dice que vamos a salir a un contacto auxiliar normalmente cerrado, pero no es del contactor 3. Es el contacto normalmente cerrado de mi contactor 2. O sea que después de salir del temporizador, debo ir al contacto cerrado del contactor 2 y entrar por el 11, salir por el 12 y luego volver, después de la salida, volver a mi contactor 3. ¿Por qué se da esto? Pues si el contactor 2 está prendido, el 3 no me va a encender. Pero si el contactor 2 está apagado, entonces mi contactor 3 sí va a poder encender. Ahora dice que por aquí salgo por el 16, entro por 15 que es el común, o 8 que es el común, y salgo por 18 o por 6 dependiendo del tipo de temporizador que utilicemos. Y luego voy a conectarme a un contacto normalmente cerrado, pero del contactor 3, siguiendo la secuencia de lo que les estoy explicando, y luego paso a A1. Si el contactor 3 está apagado, el 2 va a poder encender. Si el contactor 2 está apagado, el 3 va a poder encender. Es una seguridad eléctrica que se utiliza aquí al utilizar esos contactos cerrados de los contactores inversos. Luego lo que hago es conectar los neutros a cada uno de los componentes y en este momento ya debería funcionar mi arranque estrella triángulo en la parte de control. Vamos entonces a hacer la conexión de nuestro sistema. Vamos a hacer la práctica. En nuestra práctica lo que vamos a utilizar son 3 contactores. Como pueden ver, no traen contactos auxiliares. En este caso ya le agregué el contacto auxiliar a mi contactor principal y a estos 2 contactores voy a agregarles este contacto compartido auxiliar, que como les explicaba ahora, esta flecha indica que este contacto le pertenece al contactor de la izquierda y este contacto le pertenece al contactor de la derecha. Son contactos cerrados y vienen para hacer una protección tanto eléctrica como mecánica. Si entra el contactor de la derecha, no puede entrar el de la izquierda, y si entra el de la izquierda, no puede entrar el de la derecha. El objetivo es que no vayamos a generar un cortocircuito a la hora de que de pronto nuestro temporizador funcione mal o pues esté mal configurado. También es utilizado para los inversores de giro, sobre todo para los inversores de giro. Entonces vamos a iniciar. Voy a empezar a armar primero que todo aquí en nuestro riel los contactores y empezamos a conectar. Voy a armar para continuar. Listo, ya tenemos armado nuestro paquete. Aquí tenemos el contactor principal con nuestro protector térmico. Adicional, el contactor principal tiene su contacto auxiliar normalmente abierto. Aquí tenemos los contactores, el contactor de triángulo, el contactor de estrella y vemos que intermedio está el contacto auxiliar doble, el contacto auxiliar del contacto cerrado del contactor estrella, que es este de arriba, y el contacto cerrado del contactor triángulo, que es este que está abajo. Vamos a proceder entonces a conectar y lo primero que vamos a conectar es, vamos a salir de nuestro breque y vamos a conectarnos al 95. Salimos por 96 y de 96 vamos a conectarnos a un pulsador stop. Hasta allí vamos a hacer la conexión.
Bueno, ya está la conexión, salimos del breque, llegamos al 95, luego con un cable salimos del 96, que es nuestro protector térmico, y llegamos hasta el número 1 de nuestro stop. Ahora vamos a la siguiente conexión. Recuerden que salimos del stop, que es un pulsador normalmente cerrado, y pasamos al start. Entramos por el 3. Bueno, no importa qué número tenga. Entramos por uno de los lados del start, que recuerden que el start es un contacto abierto normalmente, y salimos por el otro extremo, que en este caso entramos por el 3, salimos por el 4, y recuerden que el 3 va conectado al 13 de nuestro contacto auxiliar del contactor 1, y el 4 del start va conectado al 14 del contacto auxiliar del contactor 1, pero el 4 también va a ir conectado al A1 del contactor principal o el contactor 1, y el 4 también va a ir conectado al A1 de nuestro temporizador. Esa es la conexión que vamos a realizar entonces. Listo, ya sacamos del 3 para conectarnos a este contacto con el 13 y sacamos un 4 para llegar hasta el 14. Del 4 también sacamos una línea para llegar a nuestro A1 del contactor. Ahora, de este 4 vamos a sacar una línea para conectarnos a el A1 de nuestro temporizador. Listo, ya tenemos conectado nuestro A1 del temporizador. Ahora, como lo veíamos en el plano, del A1 vamos a sacar para nuestro común. En este caso el común es el 17. Vamos a conectar entonces un puente al 17. Un puentecito aquí pequeño. Listo, ya conectamos nuestro común. Ahora vamos a salir. En este caso especial, este temporizador me dice que por 18 salimos para nuestro contactor, en este caso el estrella, y por el 28 salimos para nuestro triángulo. En el caso de este temporizador, por eso le digo que todo depende del contexto. En este caso, los dos contactos son abiertos y automáticamente Energizo se cierra el de estrella, que es en este caso el 18, y cuando pasan los 10 segundos o 20 segundos que yo le pueda setear al temporizador, entonces se abre y se cierra el otro. Entonces vamos a salir por el 18 y vamos a conectarnos a nuestro contactor estrella, pero recuerde que para conectarnos a la estrella debemos pasar por el contacto cerrado de nuestro contactor triángulo, que en este caso la flecha nos dice que es este de abajo. Entonces salimos del 18, pasamos al 21 y salimos por 22 hasta A1. Esa es la próxima conexión que vamos a realizar. ¿Listo? Salimos del 18, llegamos al 21, salimos por el 22, obviamente el 21 y el 22 del contactor de triángulo, y llegamos a la A1 del contactor de estrella. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con el contactor de triángulo. Vamos a salir por el 28, vamos a pasar el 28, vamos a llegar al 21 de este contactor, es el contacto normalmente cerrado. Luego por el 22 salimos y nos conectamos a nuestro A1 y ya finalizaríamos, digamos que toda la conexión de lo que son los controles. Luego finalizamos conectando los A2, o sea, todos los neutros, y ya podríamos realizar la prueba. Listo, ya conectamos del 28 al 21, salimos por 22 y luego llegamos a A1 de nuestro contactor de triángulo. Listo, ya está prácticamente nuestra conexión lista. Ahora aquí tenemos el neutro y este neutro lo vamos a conectar al A2 de mi contactor principal, al A2 de mi contactor en triángulo y al A2 de mi contactor en estrella. Y también vamos a conectar el A2 de nuestro temporizador. Y ya con esto conectado debería ya funcionar nuestro sistema de control de arranque estrella triángulo. Vamos a realizar estas conexiones. Bueno, ya tenemos conectados todos nuestros neutros y el sistema de control. En este momento podemos realizar la prueba para verificar el funcionamiento. Como les dije, aquí están
nuestros pulsadores. Podemos verificar el funcionamiento de nuestro arranque estrella triángulo. Vamos a subir nuestro breque y vamos a pulsar el botón Start. Y al pulsar el botón Start debe arrancar el contactor principal y el contactor en la estrella. Después de unos segundos debe apagarse la estrella y arrancar el triángulo y solo quedar estos dos contactores en funcionamiento. Vamos a probar. Arrancó bien. Exactamente. Ese es el sistema de control de nuestro arranque estrella triángulo. Ahora vamos a conectar nuestro motor. Ya finalizamos nuestra conexión de la potencia. Como lo pudieron ver en el plano, conectamos desde nuestro fuente de alimentación 1 con 1, 2 con 2, 3 con 3. En la parte de arriba encontramos que hay un puente entre nuestro contactor principal y el contactor triángulo, donde conectamos 1 con 1, 2 con 2, 3 con 3. Aquí lo pueden ver, este puente hace lo mismo. Interconecta esta línea 1 con esta línea 2 con línea 2 y esta línea 3 con línea 3. Vemos también que en el estrella hay un puente aguas arriba, que lo hicimos con estos cables, y aguas abajo entre el estrella y el triángulo hay un puente que va entre 1 con 1, 2 con 2, 3 con 3. Listo, ya ahí está el puente y la conexión es muy sencilla. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? Que podemos decir que 1 lo conectamos con 6 a la misma fase, 2 la conectamos con 4 a la misma fase y 3 lo conectamos con 5 a la misma fase. ¿Por qué lo conectamos así? Para que puedan alimentarse cada una de las bobinas con una fase diferente. Ya tenemos entonces nuestra conexión estrella triángulo. Ahora quiero que veamos una prueba de consumo o de pico de corriente a la hora de encender este sistema. Este motor es un motor muy pequeño. En realidad estos motores para arrancar quizá no necesitan este sistema. Pero veamos la diferencia. Vamos a arrancar este motor en estrella triángulo y vamos a ver la diferencia tan grande que hay entre el arranque y ya la potencia completa en triángulo. Entonces vamos a arrancar. Listo, este es el arranque estrella triángulo. Como pudieron ver, pues está muy largo el cambio, pero es porque este temporizador, el tiempo mínimo que me da son 10 segundos, porque está diseñado para motores más grandes. Listo, esto era lo que les queríamos presentar. Espero que les haya quedado muy claro y la idea es que sigamos aprendiendo en electrosistemas.